¿Tenés las axilas oscuras? ¿Crees que probaste todo para aclararlas y no tuviste éxito? Quédate mirando este video. Te digo qué hacer y qué usar para aclarar tus axilas de manera segura y rápida. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de cómo aclarar las axilas. Hablo de axilas mínimamente manchadas hasta axilas seriamente comprometidas. Yo sé que es una cuestión estética nada más, pero muchas personas sufren mucho por tener las axilas oscuras. No debemos menospreciar la afectación emocional que esto puede producir. Es por eso que se me ocurrió hacer un nuevo video mencionando nuevos productos para aclarar las axilas y explicándoles cómo armarse una rutina aclarante. Hace ya algún tiempo les hice un video sobre cómo aclarar las axilas, donde les conté por qué es que las axilas se oscurecen y les conté también qué podemos hacer para aclararlas. Pero desde entonces, la verdad es que aparecieron un montón de productos nuevos que pueden servirnos para aclarar esta zona tan particular. Productos que no mencioné en aquel video porque todavía no existían y ahora vale la pena mencionar. Antes de hacer un listado de productos, déjenme hacer un pequeño repaso de las causas por las cuales las axilas se pueden manchar. Sepan que si ustedes se compran el mejor y el más caro producto despigmentante, pero no resuelven la causa por la cual sus axilas se están oscureciendo, la verdad es que no tiene mucho sentido el gasto. El producto va a estar haciendo todo lo posible para aclarar su piel, mientras que esa cuestión que está haciendo que tu piel se manche sigue haciendo de las suyas, haciendo que tus axilas se mantengan oscuras. La principal causa de manchas en las axilas es la inflamación, es decir, la hiperpigmentación que se desarrolla luego de un cuadro inflamatorio a nivel de las axilas. Con cuadro inflamatorio hablo de inflamación secundaria al uso de desodorantes irritantes, inflamación secundaria a la depilación, inflamación secundaria a un rasurado inadecuado, inflamación secundaria al uso de ropa muy apretada, inflamación secundaria al uso de mezclas caseras con limón y bicarbonato sacadas de TikTok. Quiero creer que en esta comunidad no hay nadie que use de esas recetas caseras. No hay nadie, ¿no? ¡Atrapada! ¡Ay! La piel de las axilas es muy sensible. Fácilmente se irrita y por ende fácilmente se mancha. Pieles más oscuras, con mayor tendencia a mancharse, son las que más sufren de hiperpigmentación postinflamatoria. Deben ser extremadamente cuidadosas a la hora de aplicarse cualquier producto en esta región del cuerpo, ya que corren el riesgo de que la piel se oscurezca. El primer paso para aclarar las axilas es desactivar el origen de la hiperpigmentación. Y ahora viene la parte más divertida. Es el momento de despigmentar la piel, de aclararla. Por favor, recuerden que hablamos de axilas manchadas por síntesis de pigmento secundario a un cuadro irritativo. No hablamos de cuadros dermatológicos complejos que requieren de asistencia médica, como por ejemplo la acantosis nigricans, que es una manifestación cutánea producto de la resistencia a la insulina. Esos casos, al médico. Si sufren de acantosis nigricans y no mejoran su tema hormonal, las axilas no se van a aclarar. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¿Qué podemos usar en las axilas para aclararlas de manera segura y efectiva? Un montón de activos. Es muy importante que, más allá de que nos compremos un serum despigmentante o la última crema aclarante, tomemos ciertos recaudos a la hora de cuidar de nuestras axilas. Si no lo hacemos, el producto despigmentante no va a funcionar. Y hablo de lo siguiente. 1. Evitar limpiadores demasiado agresivos. Usen Sindets, limpiadores cremosos. Traten de evitar los jabones porque, como ya saben, alteran la función de barrera de la piel, generando irritación. 2. Hidratar la piel de la zona. Terminen de bañarse, embadúrnense las axilas con cremas. Sí, escucharon bien, crema en las axilas. Una axila correctamente hidratada es una axila con menos chances de irritarse y por ende de mancharse. ¡Súper! 3. Usar desodorantes que no irriten, sean desodorantes en aerosol que sean gentiles o desodorantes gentiles en rolón. 4. Usar protector solar en la axila. Si la axila va a estar expuesta al sol, debe estar protegida. ¿Protector en la axila? Protector en la axila. ¿En la axila? En la axila. Protector en la axila. ¿Por qué lo dice tan brusco? 5. Usar ropa adecuada, que no genere fricción y por ende no desencadene la síntesis de nuevo pigmento. 6. Rasurar y o depilar adecuadamente.
En personas con tendencia a mancharse, muchas veces la mejor opción es optar por depilación definitiva. Una vez incorporados estos cambios en nuestro estilo de vida, es momento de empezar a usar productos despigmentantes. He esperado 25 largos años este momento. Déjenme hacerles primero un pequeño repaso súper breve de activos aptos para su uso en las axilas, capaces de aclarar la piel de la zona. Tomen papel y lápiz, les voy a contar cómo es que actúan. Con esta listita van a poder ir después a la farmacia a comprar ese producto adecuado para ustedes. ¡Qué agradable sujeto! Primero tenemos al ácido glicólico. El ácido glicólico es capaz de eliminar la acumulación de células muertas y células cargadas de pigmento al destruir las uniones que existen entre estas. Al no estar más unidas unas con otras, las células se desprenden. Es así que el ácido glicólico ejerce su poder exfoliante químico. Por otro lado, también tiene efecto despigmentante. Como punto en contra, este ácido suele ser más irritante que otros, por lo que debemos usarlo adecuadamente para no terminar con las axilas súper coloradas. Si son de axilas sensibles, este no es el despigmentante para ustedes. Después tenemos al ácido ascórbico. El ácido ascórbico o vitamina C pura actúa inhibiendo la síntesis de pigmento al bloquear una enzima que interviene en la producción de este, la enzima tirosinasa. Suele ser bien tolerado, pero es un activo bastante quisquilloso. Debemos cuidarlo bien del aire, de la luz del sol, porque lo oxidan. Hermoso activo, a lo mejor un poco caro, un poco más caro que el resto. Tengan esto en cuenta si tienen un presupuesto ahí medio ajustado. Después tenemos al ácido salicílico, un ácido exfoliante increíble. Rompe las uniones entre las células más superficiales de la epidermis, haciendo que éstas se desprendan, dejando al descubierto células más nuevas, con menos pigmento y más luminosas. Tenemos también a la niacinamida. La niacinamida es un activo buenísimo, que no irrita, es capaz de bloquear la transferencia de pigmento desde las células que lo producen a los queratinocitos. Tiene un efecto despigmentante e iluminador progresivo que no genera irritación ni molestias. Buenísimo activo para zonas sensibles, como por ejemplo las axilas. Un excelente activo para pieles sensibles que no toleren el uso de alfa o beta hidroxiácidos. También tenemos al tiamidol. El tiamidol es uno de los despigmentantes más nuevos que existen. Podemos encontrarlo en cremas, serums y hasta en protectores solares. Actúa inhibiendo la enzima tirosinasa y no genera irritación. Es el activo por excelencia para pieles sensibles, pieles que no toleran otros activos. Habiendo hecho este brevísimo repaso, hablemos de productos que contengan estos activos. Se imaginarán que muchos de estos productos van a tener combinaciones diferentes de estos activos. Porque sí, a la hora de despigmentar la piel, en la unión está la fuerza. La sinergia entre activos es mucho mejor que usar un único principio despigmentante en solitario. Hablemos entonces del primer producto. En realidad, una línea de productos. La línea Luminous 630 de Nivea. Tenemos la crema de día, la crema de noche y el serum. Esta línea tiene como despigmentante al tiamidol. También les puede ser útil el serum anti-pigment dual y el serum anti-pigment ligero de Eucerin. Estas dos opciones también tienen tiamidol. Les puedo mencionar también al serum de niacinamida de la Roche-Posay, al serum de niacinamida de Dermagloss, al serum Lifactive Specialist B3 de Vichy, que combina vitamina C con ácido glicólico, ácido tranexámico y niacinamida como despigmentantes. También tenemos la crema de Tenace G al 8 o al 15% de Panalab, que contiene ácido glicólico. Y cuidado acá, cuidado con el porcentaje. No se emocionen y no se compren el más fuerte porque podrían terminar con las axilas coloradas. Tenemos también el gel de limpieza Deep Clean Intensive con ácido salicílico y pomelo rosado de Neutrogena, que tiene ácido salicílico. Tenemos al gel de limpieza Kleenex Gel de Panalab con ácido salicílico. Al de Tenace C de Panalab, que contiene ácido ascórbico, vitamina C pura. Tenemos al serum de vitamina C de Garnier, que tiene un derivado de vitamina C muy bueno y súper estable. Tenemos al serum de vitamina C de Ximia, que tiene un derivado de vitamina C también muy bueno. Y yo sé que a más de uno de ustedes le debe parecer rarísimo ponerse un serum o una crema en las axilas. Lo entiendo, créanme, pero no es una locura. Si lo que buscan es aclarar sus axilas, confíen en mí. Imagínense que se compraron alguno de estos productos. ¿Cómo lo usamos? Bueno, debemos usarlos en conjunto a las recomendaciones que les di antes. ¿Qué me dicen si armamos una rutina de skincare para las axilas?
Sí, para las axilas. Toda rutina de skincare para las axilas tiene diferentes momentos. Vamos a graficarla de la siguiente manera. Por la mañana, durante y después de la ducha y por la noche. A la mañana debemos hidratar la piel y cuidarla del sol, en caso de exponernos. Por ende, a la mañana, la rutina sería aplicar crema hidratante y en caso de exponernos al sol, aplicar luego protector solar. En la ducha, vamos a lavar la piel de las axilas con un Sindel. Estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón. Con el pico picaba la rama, con las hadas se coge la flor. Podemos usar, por ejemplo, la barra de limpieza de Dove. Tengan en cuenta que va a ser una axila súper expuesta a despigmentantes que pueden irritarla. Entonces, el uso de un limpiador gentil es súper importante. Nada de usar cepillos, esponjas ni estropajos. La barra de limpieza y las manos son suficientes. Luego de la ducha, crema hidratante otra vez. Otra vez. Y antes de dormir, aplicamos nuestro despigmentante. En un primer momento lo vamos a usar día por medio, evaluando la tolerancia de la piel. Si este no genera irritación, vamos a poder aumentar la frecuencia de uso. Podemos arrancar día por medio y a la semana pasamos a usarlo todos los días si no hay problemas. Recuerden que muchos de los despigmentantes actúan en parte por su efecto exfoliante. Esto quiere decir que las axilas se pueden irritar, se pueden descamar, pueden arder. Todo esto puede llevar a que se manchen peor. Es por eso que comenzar de a poco con el tratamiento es fundamental. Sepan que el proceso será dinámico. Podrá haber momentos donde la piel no se irrita y momentos donde las axilas necesitan un descanso. Sepan escuchar a su piel. Escuchen a sus axilas. Si les piden que por unos días no apliquen nada, háganlo. Lo mejor es ir lento, sin exceder los límites de nuestra piel. Un consejo para tener en cuenta. A la hora de despigmentar las axilas, un gran aliado para su piel será el Cicaplast. El Cicaplast es el comodín para usar cada vez que nuestra piel necesite un descanso de los despigmentantes. También nos sirve en caso de que se nos haya ido un poco la mano con el uso de ácidos. En ese caso vamos a poner en pausa el despigmentante y vamos a aplicar Cicaplast a la mañana y a la noche hasta recuperar la zona. Una vez resuelto el cuadro, volvemos a despigmentar. Recuerden que esto debe ir acompañado de, como dije antes, una correcta rutina de rasurado o depilación, ropa adecuada y mucha, pero mucha paciencia y constancia. No hay productos milagrosos ni rutinas que funcionen en 24 horas. Si son pacientes y cumplen con el tratamiento, les aseguro que van a ver cambios increíbles. En caso de haber probado una rutina despigmentante con alguno de los productos o con los consejos que les acabo de dar sin éxito, no duden en consultar con su dermatólogo. Podrían estar sufriendo de un cuadro dermatológico que requiere de atención médica especializada o podrían requerir de despigmentantes de venta bajo receta. Ahora cuéntenme ustedes, ¿sufren de axilas oscurecidas? ¿Han usado alguna vez algún despigmentante? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Si tienen ganas se pueden unir a nuestro servidor de Discord, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción del video y si quieren volverse miembros del canal están más que bienvenidos. Y yo los veo en el próximo video.